Y hoy te traigo una historia que nos cuenta la trayectoria de una gran mujer medicina. Frederica, Alemania, 1936. No recuerda haber visto nunca su ciudad tan limpia, preciosa y deslumbrante. Se celebrarían los Juegos Olímpicos en agosto bajo el mando del Tercer Reich. Pero ella no estará. Durante la época olímpica, está claro que se requiere camuflajear el carácter racista y militarista de aquel militar del bigotito, pues estos eran sus tiempos. Se han cuidado todos los detalles para impresionar al mundo. Quieren dar la idea de que en Alemania la vida es pacífica, tolerante y recuperada tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. Las calles están limpias, inmaculadas, todo recién pintado y maquillado. Se ha escondido lo que de una imagen negativa del país, pues han cuidado de retirar todo aquello que pudiera parecer antisemita y se han decretado que los visitantes no estarán sujetos, entre otras, a las leyes anti-homosexuales. Se ha potencializado la simbología nazi. Enormes banderas rojas con la esvástica cuelgan de los edificios emblemáticos de la ciudad, pues quieren dar la imagen de grandeza que siempre rodea a su líder. Se ha construido un colosal complejo deportivo, mientras el pueblo pasa carencias y estrecheces. Pero Frederica sabe que la imagen que proyecta al mundo se desvanecerá tras la conclusión de esos Juegos Olímpicos. Escasean los productos más básicos para la gente corriente y son muchos, demasiados, los que se sienten perseguidos. Mientras tanto, el mundo mira hacia otro lado. Se persigue y exterminan a los que, a juicio del bigotito, pertenecen a una raza inferior, aunque a simple vista no se aprecie. Todo está bajo el dominio del ejército. Los campos están a rebosar de judíos que morirán de inanición o en las cámaras de gases. Pero durante los Juegos de Berlín, pues Berlín luce preciosa. Recuerda como si fuese ayer el día que llegó. Fue a una de las miles de granjas de cientos de hectáreas de prado verde, con un número interminable de vacas y cabras que había a las afueras de las grandes urbes. Hace casi 70 años, justo en la época en que se unificaban todos los territorios que conformaron la moderna Alemania. Pero ella siente que hoy todo ha cambiado demasiado. La familia que la acogió eran campesinos que pronto emigraron a la ciudad con la esperanza de que se les fuera un poco mejor, una vida un poco llena más de comodidades. Eran mayores y no tenían hijos, así que Frederica se convirtió en el sueño de toda su vida cumplido. En parte vinieron a Berlín por ella, para que tuviese la oportunidad de estudiar, aunque ya habían dado muestras de que ella poseía una gran cultura. Vendieron el ganado y la granja, compraron un apartamento y con el resto podían pagarle la carrera de medicina. Aunque de sobra, sabían que sería una de las pocas mujeres
que andarían en aquellos años por la universidad. La niña siempre dio muestras de agradarle esta profesión. Y el matrimonio pensaba que en realidad no era para ella. A su padre le había ayudado muchas veces en los partos con las vacas y le había visto curar con sus manos a los pequeños terneros que con su larga experiencia, nada más nacer, él mismo los desahuciaba cuando veían que no tenían posibilidades de vivir. Aprendió mucho con su padre. Además pensaba que la soledad de las montañas no era buena para la niña, pues estaba criando sin compañía de más niños. Así que en cuanto reunieron todo este dinero y el valor suficiente, esa valentía, se mudaron a Berlín para que Frederica, ya casi adolescente, pudiera tener la compañía de gente de su edad, no solo de animales y de ancianos. Hoy en día, una de las cosas que más echa de menos son los eternos paseos por la montaña, el aire frío que le hacía enrojecer su cara, las horas muertas que pasaba tumbada en el infinito prado verde mirando con paciencia cómo crecían las plantas, la manera en que observaba el inmenso cielo estrellado que le hacía preguntarse los misterios que esconde el universo, y sobre todo echaba de menos el silencio en la naturaleza que le dejaba escuchar sus propios pensamientos y crecer. Lejos de los motores que suenan hoy a toda hora en las grandes ciudades, recuerda con nostalgia a su compañera de juegos. La llamaba traviesa, y más que una cabrita parecía un perro. La seguía a todas partes, en las montañas, y hasta entraba en casa y se recostaba junto a ella frente al fuego, en esa gran chimenea del salón de invierno. Era blanca, cariñosa y juguetona, pero hizo alguno que otro destrozo en la cocina que, a pesar de los años, cuando Frederica lo recuerda, sigue arrancándole una tierna sonrisa. Lo que siempre ha lamentado es ver con sus propios ojos cómo se degeneraba la sociedad humana. Ella esperaba que el hombre, en un bagaje por el mundo, creciera en amor al prójimo, en aprender de las diferencias y no en agrandar los odios y las desigualdades. Pero lo que le tenía más llena de tristeza su corazón es ver cómo no hemos aprendido a ser hermanos, y que desde que supuestamente Caín mató a Abel, hemos ido alimentando la rabia, la envidia, el odio y la crueldad. Y el hombre se ha convertido en su propio depredador, sobre todo en los tiempos que corren ahora por Alemania. A veces lamenta haber tenido que vivir esta época, en esa época y en ese país. Notó el cambio en su estilo de vida desde que llegó a Berlín, pero en los últimos años sus ojos han visto tanto dolor e injusticia que muchas veces se ha sentido desbordada, tanto que el trabajo que hace con otras personas lo realiza también con ella misma, pues en demasiadas ocasiones se ha visto rozando la depresión, la ansiedad, la tristeza. Medita mucho y pide asistencia a la madre y a las demás que son como ella en sus reuniones anuales cada solsticio de verano. Siente que todas las enseñanzas que lleva a cabo, no solo las físicas que obtienen un resultado inmediato, sino las espirituales que tardan un poco más en generar cambios, no están calando en los corazones de la humanidad con rapidez y contundencia, no con la que ella quisiera, y no obtiene los resultados que a ella le gustaría. A veces se desespera. Sin duda, le ha tocado vivir una de las épocas más negras de toda la humanidad, justo en el centro del lugar más oscuro de todo, y sufre mucho por ello.
Sus padres pronto vieron que la carrera de medicina se escapaba a sus limitados recursos económicos, pero a Frederica no le importó en absoluto estudiar enfermería. Le interesaba la salud y la sanidad. Le daba igual el rango o la especialidad. Fue allí donde conoció a las que se convertirían en sus amigas de alma: Gretchen, Ernestine y Jenny. Con los conocimientos tradicionales de la medicina que iba adquiriendo, pronto encontraron trabajo, pero al margen de esto, Frederica les hablaba de otros métodos alternativos para sanar, que podrían ser perfectamente complementarios a los que habían estudiado en la escuela de enfermería. Sus ojos han visto ya muchas cosas, demasiadas piensa a veces. Las vicisitudes económicas y la agitada sociedad que siguieron boca abajo o en picada en la Primera Guerra Mundial, las disposiciones punitivas que impusieron los vencedores, cómo se tambaleó la recién nacida democracia tras la desaparición del imperio, y cómo eso dio lugar al nacimiento de muchos partidos de extrema derecha que les han traído con sus consecuencias hasta todo lo que están viviendo el día de hoy. En la clínica donde las contrataron a las 4 y algunas otras enfermeras más, en cuanto acabaron sus estudios, se quedaban maravillados con la manera en que se recuperaban casi milagrosamente los pacientes que trataba específicamente Frederica. Siempre mucho más rápido y mejor que con cualquier otra enfermera, pero nunca supieron el porqué. Ella siempre charlaba mucho con sus amigas, pero sabían que no podían hablarlo abiertamente con el resto de la gente. Ciertos temas peliagudos solo se tratan en la intimidad y confianza. Pero a poco sus compañeras comenzaron a practicar las teorías que Frederica, las más raras que las chicas habían conocido. Frederica les iba metiendo a golpe de palabra todo lo que ella sabía en sus cabezas. Al quedarse sola en el apartamento tras morir sus muy ancianos padres, Frederica pensó en dejar el trabajo y comenzar a tratar a las personas en su casa. Eso significaba arriesgarlo todo y abrir su propia clínica privada. Al principio, sus íntimas amigas intentaron quitarle ese sueño de la cabeza, de qué iba a vivir si no comenzaba de inmediato a recibir pacientes. Pero la chica tenía una fuerte determinación y se dejó guiar por su instinto. Se despidió de la clínica privada y abrió decididamente las puertas de su casa. Frederica no tenía miedo. La enfermera era muy conocida en el barrio y pronto se corrió la voz de que irse a tratar a su casa era más barato que acudir a una clínica, pues ella no cobraba. Solo quien podía y quería le dejaba un donativo. Y a ella nunca le faltó nada. Al contrario, en pocos meses le pidió a Gretchen, a Ernestine y a Janine que vinieran con ella a trabajar, pues había pacientes por todas partes. Cada una viviría en su casa, pero en vez de acudir a la clínica privada, irían a la nueva y peculiar clínica abierta en la casa de Frederica. Pero Frederica le dijo a Janine: si nos descubren las autoridades por las cosas que hacemos, podríamos perder nuestro título o nos arrestarían. Frederica siempre les decía: vosotras solamente confiad. Las convenció con tanta facilidad. Les pidió que tuvieran fe en ella y no se equivocaron. Nunca se arrepintieron de haber tomado esa decisión. Jamás tuvieron ningún problema. La gente que acudía a casa de ella fue siempre muy discreta y cuidadosa de con quién lo comentaban. Solamente lo hablaban con personas de su máxima confianza. Las enfermeras pasaban los días juntas y cuando no tenían pacientes charlaban.
Uno de los pocos más revolucionarios, de los métodos más revolucionarios que Frederica pudo poner en práctica una vez comenzó a trabajar en su casa y que comentaban intensamente para educar en él a sus compañeras, era el uso de los colores para acelerar la sanación en los pacientes. Puso en marcha el uso de la cromoterapia. Les explicó cómo, si mientras atendían a los enfermos se mantenían cerca de ellos unas lámparas con cristales o filtros con distintos colores de espectro solar, esto influiría positivamente en su mejoría física, en su estado anímico y por lo tanto en su salud, en su bienestar. Tuvo que hablarles cómo la actitud positiva y la disposición de la persona era el 50% de cualquier curación, y también que aprendieran a tratar la mente a la vez que al cuerpo, pues las heridas más profundas raramente son las que se ven con los ojos de la cara. Entendieron rápidamente que cuando mejor era el estado de ánimo del enfermo, más rápido era su curación. Les pareció al principio demasiado novedoso, pero como no era nada intrusivo ni arriesgado, pronto las 4 comenzaron a experimentar con los colores. Compraron 4 lámparas de pie para cada una y también cristales para ponerlos entre las bombillas. El rojo, azul, verde, amarillo y naranja fueron relativamente fáciles de conseguir, pero para conseguir el turquesa, el rosa, violeta, tuvieron que ser creativas, los colores del arco iris. Encontraron entonces telas transparentes y papel de color que aguantaban el calor para emitir y ponerlo sobre las lámparas. Las colocaron en las 4 esquinas de las camillas donde se recostaban los enfermos para ser atendidos, y en ellas usaban distintos filtros para mayor sorpresa de los pacientes según la necesidad de cada uno. Cuando una persona presentaba tensión baja, depresión, estaba baja de ánimo, tenía dolor en sus músculos, le ponían el filtro color rojo, que además de estimular el metabolismo, activa la circulación de la sangre y ayuda a curar el resfriado. Además, genera entusiasmo, optimismo y despierta la pasión a quien la ha perdido. Para tranquilizar a las personas que están estresadas, nerviosas o cansadas, les aplican el filtro verde. Es un color tranquilizante. Reducían con él la inflamación de las articulaciones, todo el aparato respiratorio, y trataban a las personas que padecían de artritis, pues también reducían con él la inflamación en los tejidos y les ayudaba a combatir todo tipo de infección. Además, activaba la memoria y es un tónico ideal contra la claustrofobia. Equilibra el hígado y lo ayuda a funcionar con normalidad. Cuando las personas presentaban alteraciones del sueño o dolores de cabeza o migrañas, les aplicaban el filtro de color azul, pues es calmante. Ayuda en las contracturas musculares, el lumbago, y con él se fomenta la elasticidad de los tejidos. Los usaba por su poder antibacteriano y actúan con efectividad contra las diarreas, la buena depuración de los riñones y por su capacidad de reducir tumores. Le resultaba muy eficaz contra la hipertensión, pues reduce la presión arterial. A nivel emocional fomentaban con él la intuición y curaban las penas profundas. El color amarillo lo usaban para las depuraciones, la eliminación de las toxinas, y ayudaban con él a las personas que presentaban dificultades de aprendizaje, las disfunciones estomacales e intestinales. Se lo aplicaban a las personas que sufrían fobias, depresiones y miedo. Era el ideal para las mujeres con trastorno menstrual, la diabetes, la anorexia, y mejoraban el tono muscular. A nivel emocional,
Estimulaban con él el espíritu con el color del sol, pues transmitían entonces sentido vital y positivo. Cuando el paciente estaba fatigado, triste o afligido, le trataban con un filtro color naranja, que además era fácil encontrar, y servía para el asma, la bronquitis, las fracturas de huesos y los espasmos musculares. Además, era un color que potencializa la creatividad. Con el filtro turquesa conseguían la relajación mental y la liberación de las barreras psicológicas. Regulan así los problemas pulmonares y del sistema digestivo. Es eficaz para tratar la rigidez del cuello, los problemas dentales, de los oídos y oculares. Ayudan con él también a bajar la inflamación en la garganta, la fiebre. Lo usaban como antiséptico y con las personas que presentaban incontinencia. A nivel emocional, es un color armonizador y equilibrante. Además, ayuda en la comunicación verbal a los más tímidos. El color violeta incrementa el efecto de los medicamentos, así que lo usaban con bastante frecuencia para todos. Estimulaban con él el funcionamiento correcto del sistema linfático y les era de gran ayuda con las mujeres que tenían problemas en la menopausia. Está indicado para inflamaciones internas, palpitaciones y para el sistema inmune y nervioso. Les ayudaba a serenar a las personas nerviosas, pero no es bueno abusar de él, pues puede llegar a deprimir también. A otro nivel, fomenta la conciencia, sana las heridas emocionales y amplía la espiritualidad. Aportaba serenidad y tranquilidad a los pacientes tratados con este color. Cuando trataban a los niños, generalmente usaban el filtro color rosa. Era ideal para calmarlos y estimular sus sentidos. Pero el interés de Frederica no se limitaba solamente a curar las enfermedades de las personas. Ante lo que veía ella, quería librar una batalla contra la opresión y la injusticia. La pequeña clínica de las 4 amigas se había convertido desde hacía años en la punta legal del iceberg donde se ocultaba la resistencia. Habían tejido una intrincada red de telas de araña para no ser descubierto por las autoridades. Como esta, había otras muchachas. Eran organizaciones clandestinas que ayudaban a los perseguidos de la patria a huir de Alemania. Desde que comenzaron los primeros boicots contra aquel del bigotito en 1933, ella ya estaba en contacto con mucha gente que sabía de sobra que el Partido Nacionalista era antisemita, y se pusieron a trabajar en la sombra para intentar evitar en lo posible lo inevitable. Desde el principio, los judíos alemanes tuvieron que lidiar con centenares de organizaciones y publicaciones que los difamaban. De ahí al horror, por desgracia, faltaba poco, muy poco para lo peor. Cuando un decreto del bigotito suspendió los derechos fundamentales y el partido nazi se vio libre de ataduras, comenzó su guerra abierta contra los judíos. Fue entonces cuando las personas como el del bigotito Fue entonces cuando las personas como Frederica se pusieron en acción. El del bigotito comenzó haciendo un boicot a los comerciantes de origen judío. Marcaban con estrellas amarillas sus escaparates y seguidores del partido colocaban a las puertas de sus comercios para disuadir a los posibles clientes de entrar y comprarles. Tras asfixiar su economía y sustento, a los que poseían tiendas de comestibles, ropas, joyerías o cualquier tipo de tienda abierta al público, el siguiente paso del partido fue echar a sus trabajadores, a todos los profesores, funcionarios, fiscales, jueces, médicos de origen semita fuera. Después expulsaron a los que pertenecían a las fuerzas del orden público, ya fueran policías o militares. Luego, la persecución siguió en los colegios, las universidades, subieron los numerosos todos esos números de clausuras en las escuelas, empresas, negocios.
Su misión era asfixiar y hacer la vida imposible. A finales de 1933, unos 37,000 judíos ya habían abandonado Alemania. En poco tiempo, la marginación económica se convirtió en una completa exclusión social y las restricciones en la vida diaria aumentaron hasta hacerse inhumanas. En los horarios, en los productos, en el comercio o en el acudir a médicos o cualquier otro tipo de profesión que no fuese de origen ario. Muchas veces entre paciente y paciente, Frederica se asomaba a la ventana a observar los tejados reconstruidos de Berlín. A su mente acudían, como si estuvieran ocurriendo en aquel preciso instante, el horror de los bombardeos que vivió de jovencita, el silbido de los motores que estaban por caer, cómo retumbaba media ciudad con cada explosión, los gritos, el olor a quemado, el olor a miedo, y casi siempre salía de esa especie de trance cuando su nuevo paciente le tocaba en el marco de la puerta pidiéndole permiso para entrar a la consulta. Entonces ella se giraba y le sonreía. En ese momento se olvidaba por completo de los oscuros pensamientos y una bellísima sonrisa recibía al enfermo que debía tratar. Nunca nadie llegó a verla llorar, ni siquiera triste, pero lloró mucho. Cuando llegó 1935, la cosa empeoró y les privaron de la nacionalidad. Pasaron a ser meros residentes. Pudieron así quitarles por arte de magia sus derechos civiles. Llegó el punto en que se prohibieron los matrimonios mixtos. Se pretendía mantener pura la raza y se subió un 25% los impuestos a los que tenían origen o ausencia judía. La presión que se ejercía sobre la comunidad cada vez aumentaba un poco más. Al principio, el gobierno alentó oficialmente la emigración, pero rápidamente se convirtió en una persecución abierta, sin miramientos y con multitud de arrestos. Así que cada vez más organizaciones clandestinas, como para la que Frederica daba una cara legal como clínica de atención aria, se convirtió en la vía de escape para cientos de ellos. Acudían familias enteras con la excusa de una consulta y ya no volvían a salir de la puerta oficial. Se encargaban de esconderlos y trasladarlos clandestinamente a los puntos de evacuación en vehículos remodelados. A la mayoría de los que pudieron hacer salir, los enviaron a Francia, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Checoslovaquia o Dinamarca. Pero Frederica no esperó a 1938, cuando se produjo la noche de los cristales rotos. Ella ya no estaba en Berlín. Dejó al mandato de la clínica y su vínculo con la organización a Gretchen, Ernestine y Jenny. Tuvieron su charla habitual tras el trabajo y antes de despedirse para marchar cada una a su casa, ella les entregó las llaves de la casa y las escrituras de la clínica. Se las dejaba a las 3 amigas del alma con la consigna de que siguieran con su trabajo de sanar cuerpos y almas y su dedicación a la causa de salvar a cuantos más judíos pudieran, aún arriesgando sus propias vidas. No hubo llanto, solo una despedida especial y emocionada. ¿Pero a dónde vas?, le dijo Ernestine. Eso da igual. Lo importante es que vosotras sigáis con el trabajo y ayudéis a cuantos podáis. Seguir difundiendo el mensaje, la paz, el amor y la fraternidad. Deben reinar sobre este caos. Me gustaría seguir con vosotras, pero ya estáis preparadas y mi tiempo aquí ha acabado. Hablad con más mujeres, abridles la mente, que sientan cómo vibra su corazón cuando escuchan el mensaje de la madre. Cuando las 3 amigas se marcharon, ella no esperó demasiado. Se puso en marcha enseguida. No tenía tiempo que perder y muchísimo que andar. Les dejó todo tal y como estaba. Y tan solo con la ropa que llevaba puesta, se puso a caminar. Aquella noche no hacía frío. Estaban ya casi en primavera. Pronto saldría del asfalto de la ciudad
y en unos días podría volver a andar por los eternos prados verdes de su infancia, esos en que tanta alegría le traían recuerdos junto a su traviesa, esa cabra latosa, y esa nostalgia despertaron en los años en que tanto horror había visto y sentido y experimentado. Recuerda con cariño a los que en esta vida ejercieron el papel de sus padres y les da las gracias eternas por ayudarle a cumplir su misión, tanto como a sus 3 amigas. Sin ellas, nada de esto hubiera sido posible. Ahora, ella sigue su camino en silencio, en ocasiones mirándose los pies, viendo absorta cómo cada uno simplemente se pone automáticamente delante del otro. No piensa, solo reacciona. Ni siquiera ya sabe dónde estaría el lugar en el que se detendría la próxima vez para vivir su siguiente vida. Qué historia tan mágica, poderosa y llena de medicina. Gracias, Frederica, por escuchar a tu corazón. Nos vemos la próxima. Ajo.